Buenas, bueno, soy Maynor Cordero, asesor general de trabajo comunal universitario de la Universidad de Costa Rica. Para nosotros es muy importante este espacio donde el Congreso va a permitir el compartir todos los conocimientos referentes a la prevención de la contaminación con el mercurio en todos los niveles educativos y casualmente es un tema que para nosotros es muy relevante, ya que nació la idea a partir del trabajo comunal universitario con el apoyo de la doctora María Marta Camacho y un grupo de estudiantes que se aventuraron en este espacio para trabajar este tema en conjunto con algunas otras unidades académicas. Muchas gracias. Bienvenidos un día más a esta semana de conversatorios con respecto a este Congreso Internacional sobre el Mercurio, Educación y Salud. A continuación, les vamos a presentar nuestro primer conversatorio del día de hoy. En esta ocasión tenemos la participación muy destacada del doctor Pedro Reis, profesor investigador de la Universidad de Lisboa de Portugal, y al doctor, profesor investigador, doctor Ricardo Andrés Franco de la Universidad Pedagógica Nacional. Sean ustedes muy bienvenidos a este congreso. Bueno, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos y enhorabuena por esta iniciativa que me parece que es extremadamente relevante, extremadamente importante. Después ya me dirás sobre qué te gustaría que hablara, pero mi trabajo se centra en el Instituto de Educación de la Universidad de Lisboa. Estamos encargados principalmente de másters y doctorados en el área de educación. Muy caluroso saludo desde Bogotá, en Colombia. Mi nombre es Ricardo Andrés Franco Moreno, soy docente investigador de la Universidad Pedagógica Nacional del Departamento de Química. Aquí formamos maestras y maestros de ciencias de química y bueno, el grupo de investigación sobre educación en química verde y energías alternativas para la sustentabilidad ambiental. Hemos venido ocupándonos de estas grandes necesidades, de estos grandes retos que hoy por hoy demanda la sociedad a la comunidad científica, a las comunidades académicas en general y en particular al campo de la formación de profesores, a los programas de licenciatura. Hemos venido trabajando en esta perspectiva de la construcción de ecociudadanías desde estos enfoques como la educación en química verde, química sustentable, energías renovables. Comentarles que desde la Universidad de Costa Rica hemos venido realizando desde los últimos 3 años un conjunto de diferentes iniciativas que están conducidas hacia fortalecer la educación ambiental o una educación para la ciudadanía, de tal manera que, bueno, que se generen actitudes ambientales coherentes con los objetivos de desarrollo sostenible y particularmente generar comportamientos coherentes con esas actitudes de tal manera que podamos tener una mejor relación con el territorio, con las demás personas en la sociedad y estamos trabajando pues sobre la problemática del mercurio. Esta es una cuestión de carácter sociocientífica muy importante en nuestro país. Resulta que en las zonas de la provincia de Guanacaste, en Avangares, desde hace más de 100 años, pues tenemos comunidades, pueblos mineros, donde se utiliza el mercurio para amalgamar el oro de las rocas. Esto tiene una problemática muy profunda porque toca pues diferentes aristas en cuestiones ambientales, de salud, de problemas sociales que vienen asociados con estas actividades, algunas legales, otras no legales. Y esto es un tema que nos convoca a nivel educativo para la formación inicial del profesorado de ciencias y también para la ciudadanía. Así las cosas, pues hemos venido también desarrollando algunos programas de capacitación ciudadana donde participan diferentes especialistas en relación con
estas intervenciones y en temas que tienen que ver con política pública. Así las cosas, pues nos interesa tener como ese intercambio de qué es lo que en otras universidades se está realizando sobre este tipo de problemáticas que pueden ser muy similares a las que tenemos en este momento en nuestro contexto costarricense. Y nos preocupa fuertemente el empoderamiento, la capacitación de todos los ciudadanos, no solo para discutir problemas sociocientíficos, cuestiones sociocientíficas, pero lo más importante, para que puedan pasar a la acción. Y sobre eso hemos trabajado mucho en colaboración con profesores desde infantil hasta universidad de distintos países. Una colaboración, comunidad de práctica que ya tenemos funcionando hace esos años, 12 años aproximadamente, y que reúne compañeros interesados sobre estos asuntos, estos tópicos, estas cuestiones controvertidas, y compañeros desde Brasil, Angola, Colombia, España, Portugal, Cabo Verde, bueno, bastantes países, de realidades completamente distintas, pero lo que nos une es precisamente ese deseo de capacitar a los ciudadanos a través de la educación en ciencia para la toma de decisiones, para la acción. Y claro que muchas de nuestras actuaciones en términos de soporte a los profesores, a los alumnos, se centran precisamente en eso, porque muchas veces los alumnos nos preguntan, pero profesor, ¿qué puedo yo hacer? No tengo ningún tipo de poder, no puedo influir en ese tipo de decisiones, de situaciones. Pues nosotros a lo largo de estos años lo que hemos intentado es precisamente quebrar esa situación y enseñar que es posible que todos nosotros nos sintamos protagonistas sociales, que todos nosotros sintamos que tenemos el poder y la capacidad de intervenir, de intervención. Y inicialmente pensábamos que eso sería algo solo para algunas escuelas, algunos profesores, algunos alumnos, pero hemos aprendido muchísimo con los alumnos, porque hemos tenido iniciativas de ciudadanía fantásticas, de niños de 8 años, que nos han enseñado muchísimo. Y después de algunas clases, algunas turmas de chicos, ya con 14, 15 años, considerados muy complicados por sus profesores, por sus escuelas, y que se han revelado completamente, bueno, no digo distintos de lo que solían estar o de lo que solían ser en la escuela, cuando precisamente involucrados en proyectos, y proyectos que tuvieron la capacidad de su iniciativa, que tuvieron la capacidad de definir la agenda política de sus comunidades. Y entonces eso tuvo un impacto muy grande, una influencia muy grande en su autoconcepto, en su autoestima. El mercurio lo tenemos muy cerca de nosotros, desde las amalgamas dentales, desde los proyectores que utilizamos en las universidades, en nuestras clases, o por ejemplo, bueno, en la medicina, en otros espacios, desde las lámparas fluorescentes que tenemos en el hogar, y a veces no nos damos cuenta de lo cerca que tenemos esos problemas. Pedro, en función de ello, ¿cómo tendríamos entonces que empoderar y cómo hacer que ellos se sientan seguros de que efectivamente pueden participar de manera activa en la toma de decisiones sobre este tipo de problemáticas? ¿Cómo tendríamos que intervenir? Lo más importante pasa, y el elemento más decisivo es el profesor. Pasa precisamente por algo tan simple al mismo tiempo, pero tan complejo, como el tipo de ambiente que creamos en nuestras clases, el tipo de rol que atribuimos a nuestros alumnos. Y eso es decisivo en el tipo de ciudadano que estamos.
Precisamente si damos espacio para que puedan presentar sus opiniones, para que puedan discutir, para que puedan argumentar, pero siempre de una forma envasada en ciencia, y eso es muy importante al mismo tiempo para empoderar como ciudadano, pero en un ciudadano que tome decisiones basadas en ciencia, en un razonamiento científico y no solamente porque le parece que. Y eso es algo que estamos haciendo desde infantil, precisamente en la creación de ese ambiente, en la creación de una perspectiva científica, creando como que una perspectiva de una duda saludable que las personas puedan desarrollar en relación a muchas cosas, pero a los problemas, a las soluciones, pero que los invite a participar, a también involucrarse en las decisiones, las tomas de decisión. Y claro, no se pretende que ellos sean capaces de solucionarlo todo, no, pero que tengan la capacidad de, cuando confrontados con determinado tipo de problema ambiental, que sepan con quién pueden contar, qué científicos deben contactar, qué otros elementos de la comunidad deben involucrar en ese proceso de investigación y de toma de decisiones. Y en ese proceso es decisiva, claro, la capacitación de los profesores. Los profesores deben desarrollar ese tipo de competencias participando en este tipo de proyectos. Pues estamos en una circunstancia donde el rol del profesor pues es muy importante, como usted bien lo ha señalado. En Colombia, yéndonos hacia Bogotá, este departamento tan especial de la Universidad Pedagógica Nacional, que sé que tienen una línea de trabajo muy interesante en relación con la formación del profesorado, la química verde. ¿Qué experiencias están desarrollando ustedes desde la UPN allí en Bogotá, querido Ricardo? Se ha venido acentuando de una manera muy significativa en la enseñanza de la química la pertinencia y la responsabilidad social que en términos de apropiación de conocimiento científico en química, digamos, ha de tenerse en el aula de ciencias. Esto tiene que ver mucho con lo que el doctor Reis estaba advirtiendo, con unas apuestas muy importantes que son a nivel internacional, en términos de la formación de ecociudadanías. Allí me refiero un poco a la profesora canadiense Saubé, por ejemplo. Me refiero a las aportaciones que ha realizado el profesor portugués también, Adelio Machado, en el ámbito de la educación en química verde. Un poco también los aportes en España, profesores como Daniel Gil Pérez, Jordi Solves, Amparo Vilches, que son colegas que, digamos, han venido también marcando como ese punto, como esa pauta, para que precisamente pensemos en procesos que desde la didáctica de las ciencias en general, de la química en particular, empecemos un poco a transformar esas prácticas docentes, esa praxis de enseñanza de las ciencias. No es hoy la misma perspectiva de enseñanza de las ciencias de la química en nuestras aulas del sistema educativo colombiano, o no ha de ser la misma que hace 10, 20 y 30 años. La misma perspectiva curricular que, digamos, se ensambló fuerte aquí, por lo menos en Colombia, desde mediados del siglo XX, durante toda la segunda mitad del siglo XX y los inicios del siglo XXI, a partir de perspectivas curriculares como cuáles, como contenidos secuenciados, fragmentados, en donde quizá era un pecado terrible que nos enseñaran el enlace químico, las fuerzas de dispersión en enlace, el enlace covalente, el enlace iónico a un grupo de chicos y chicas de grado décimo, y entonces eso era más importante que, digamos, lo que hacer con el conocimiento químico para la vida, ¿ya? Y para la protección y la preservación y el cuidado del ambiente, de la vida, del entorno, de relaciones con el otro, del cuidado del cuerpo, de la comprensión sobre el ambiente. Y entonces,
digamos que en la última década, aquí en nuestro país, empiezan estas agendas sobre la pertinencia del conocimiento químico en la formación de ecociudadanías, digamos, de sociedades más sustentables, de sociedades más comprometidas con la denominada sustentabilidad ambiental o unas perspectivas, digamos, más sostenibles. Esto al modo del profesor mexicano Edgar González Gaudiano, ¿ya? Entonces nosotros pues empezamos a interesarnos desde hace un tiempo sobre una línea y es la vinculación de la educación en química verde en los currículos de enseñanza de la química para diferentes niveles de escolaridad. Y entonces toda esa mirada de hacer, digámoslo así, menos riesgosos, disminuir al máximo la emisión de residuos peligrosos en las reacciones químicas, en los procesos de laboratorio, pues eso nos llama como sociedad y a los enseñantes de la química como participantes de una comunidad química a transformar las maneras, las formas, las didácticas desde las cuales se construyen los currículos y se imparten las lecciones de química en el aula de clase. Y pues bueno, en este caso lo conecto con lo del mercurio. Si lo miramos aquí en Colombia, pues somos un país en donde, digamos, la actividad minera, tanto legal como ilegal, digamos, no deja para nada bien posicionado como a ese gremio, como a esa actividad que pues es una actividad ante todo económica. No sé si a la minería llamarle una industria sofisticada. Hay multinacionales en nuestro país que realizan minería tanto a cielo abierto como de socavón, y en esos procesos de extracción, fundamentalmente de oro, se utiliza mercurio y se utiliza cianuro, además de otros tantos químicos que, pues, a la luz de las prácticas, cómo se realizan y todos los residuos y las consecuencias que ello genera ambiente, en el recurso hídrico, en el recurso suelo, en la biosfera, en la atmósfera y en la vida en general, no solo de las personas, sino en el conjunto del ambiente, valga la redundancia, pues no deja para bien posicionado el uso, particularmente del mercurio, pues por sus características físico-químicas. Sabemos que es un elemento químico absolutamente adverso con el ambiente, y entonces allí pueden entrar áreas como la química verde, ¿cierto? A empezar a apoyar seriamente la construcción curricular y la formación de las nuevas ciudadanías en términos de pronto de un poco cómo reinventar y cómo repensar más este tipo de actividades industriales, económicas, como la minería, de tal manera que gradualmente pues esto vaya sustituyéndose, reemplazando, y que el ambiente no salga como tan mal librado. Entonces, por poner un ejemplo, apuestas como estas busca la educación en química verde. 612 o educación infantil. Sé y tengo conocimiento de investigación muy interesante que el profesor Pedro Reis ha estado liderando en estos años. Por ejemplo, la dirección de una tesis doctoral realizada por la doctora Cismae García Bermúdez de Colombia, que ha trabajado desde la educación secundaria, experiencias sumamente interesantes para abordar este tipo de cuestiones sociocientíficas. Recientemente salió un artículo publicado en la revista de Enseñanza de las Ciencias, el derivado de esta investigación que el doctor Pedro Rey junto con el doctor Bartolomé Vázquez Bernal de la Universidad de Huelva pues han dirigido, y tiene que ver con esta relación también con las redes sociales y cómo empoderan a esos estudiantes de secundaria para abordar este tipo de problemáticas. ¿Podría usted compartirnos parte de esa experiencia, querido Pedro, sobre el ámbito ya propiamente en educación secundaria? Con mucho gusto. El caso de Cismay es un buen ejemplo. Una compañera de Medellín
y que ha desarrollado un proyecto en el ámbito precisamente de la acción sociopolítica junto con sus alumnos. Problemáticas escogidas, seleccionadas por sus alumnos y que intentaron precisamente contribuir para la resolución de esos problemas. Problemas como, por ejemplo, la cantidad de comida que se echa afuera en la cantina, como problemas conectados con la basura, problemas diversos. Pero lo más importante fue precisamente todo el trabajo que SISMAI apoyó con sus alumnos, también relacionado con formas, y en eso hemos trabajado bastante, formas de pasar a la acción. Y las redes sociales y todas las herramientas de la web 2.0 constituyen óptimas herramientas que nos permiten no solamente producir, pero producir para divulgar, para intentar aumentar el impacto de nuestras acciones. Claro que sabemos que las redes sociales son utilizadas para lo bueno y para lo malo. Y claro que importa capacitar también a los alumnos con las competencias de pensamiento crítico, con las competencias también a nivel de educación para los media, que les permitan ser críticos, analizar la información que reciben y también aprender a utilizar esas redes sociales para aumentar el impacto de sus iniciativas de activismo. Y hemos utilizado no solamente redes sociales, pero también iniciativas basadas en el arte, representaciones, dramatizaciones, vídeos producidos para, por ejemplo, YouTube y otras redes sociales, precisamente para pasar información, para pasar determinado mensaje con el objetivo de intentar cambiar los comportamientos. Eso ha sido una de nuestras acciones muy fuertes y SISMAI ha hecho un fantástico trabajo en Medellín con sus alumnos. Para finalizar este espacio de intervención, me gustaría que cada uno de ustedes, tanto Ricardo como Pedro, pudieran darnos una idea clave sobre cómo debemos potenciar esta educación para la ciudadanía, para un mundo mejor, no del mañana, sino del ahora. Pedro. La idea principal es la idea de relevancia de la educación en ciencia. Eso es muy importante para que los alumnos, que son ciudadanos, puedan percibir la relevancia de la educación en ciencia, la importancia, y que no estén constantemente pasando o cuestionándonos sobre ¿y esto para qué sirve? No, para que puedan constatar la relevancia de la educación en ciencia. Y después la idea de la red que podemos establecer y para que podamos involucrarnos en la resolución de los problemas. Eso es muy, muy importante, no trabajar de una forma aislada, precisamente para que podamos ganar el poder y la capacitación para la acción. Y muchas gracias por la invitación para participar en este conversatorio y para estar con ustedes. Ha sido un gusto. Yo sumaría otra perspectiva, esto digamos más desde el contexto nuestro, a nivel sociocultural en Colombia. Creo que cada vez más nos convencemos más de que creemos que estamos volviendo y es necesario volver a nuestro conocimiento ancestral. Eso es. Creo que cada vez más estamos siendo más indígenas, ¿cierto? Y nos sentimos absolutamente orgullosos de ello. Cada vez más nos estamos acercando a nuestras comunidades ancestrales, a nuestras raíces,
y a nuestros conocimientos ancestrales. Un poco a la manera del profesor portugués también, Boaventura de Sousa Santos, que su obra, digamos, es bastante reconocida en América Latina, en el Caribe. Es un poco estos retos acompañarlos en una mirada, en una perspectiva quizá de aquellas epistemologías desde el sur, ¿sí? Porque ello de repente nos permitirá quizá atribuirle otros significados a lo que somos, a lo que fuimos, a lo que seremos. Y esto cómo se relaciona con esta mirada pues también tan importante que ha aportado tanto a la humanidad del conocimiento científico, de la ciencia moderna. Entonces, quizá un poco para la enseñanza de las ciencias, un reto importantísimo será cómo reconciliar, ¿cierto?, ese conocimiento ancestral con la perspectiva de conocimiento científico y tecnológico que nos ha ofrecido y que nos sigue ofreciendo la comunidad científica. Muy bien, muchísimas gracias. Así es, muchas gracias a ambos, querido Pedro, querido Ricardo, por participar de este espacio, y a las personas participantes de este primer Congreso Internacional sobre Mercurio, Educación y Salud, CIMES 2022, que organiza la Universidad de Costa Rica. Les agradecemos su atención y les motivamos también a consultar todas las demás actividades presentes en esta agenda nacional e internacional que nos ha convocado durante estos días. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima. Y es que sin duda alguna queremos que todos ustedes de todos los rincones donde nos están observando nos puedan ayudar a replicar toda esta información y este esfuerzo que se está realizando. Así que desde ya les invitamos a que compartan estos contenidos para que podamos llegar a más personas.